Hola, buenas. La siguiente videoconferencia es para intentar explicar de una manera compleja, en la medida de lo posible correcta, porque lo voy a hacer a primera vista, un tema fascinante de historia del arte que es la arquitectura griega. Es un tema básico que aparece en todos los manuales de la asignatura, que le puede servir tanto a una persona como que está estudiando bachillerato como a una persona que tenga interés en ampliar sus conocimientos. A ver si puedo hacerlo bien. La videoconferencia va a tener unas 4 partes. Haré una pequeña introducción y luego después hablaré primero de unas características básicas o genéricas, intentaré poner ejemplos, intentaré desarrollarlas un poquito más. Luego hablaré de las tipologías principales. Aquí hablaré hablaré no tanto de la forma, sino del contexto social y la función de dos tipologías de edificios que son los templos y los teatros. Luego hablaré del urbanismo griego, del tipo de urbanismo que tienen y las principales tipologías de edificios. Y luego finalmente, de una forma breve, pues hablaré de las etapas genéricas de la arquitectura griega. Si yo tuviera que responder un examen, primero me centraría en este punto, que es el más importante, y luego, en la medida de lo posible, hablaría, si me acuerdo, de los puntos 2, 3 y 4. Bueno, a partir de aquí, una pequeña introducción. La arquitectura griega es importantísima y luego las formas que construyen los griegos, pues en su etapa arcaica y clásica, pues marcan el ideal de lo noble, de lo correcto, de los edificios públicos a su vecino que luego les conquistó, que es Roma. Se transmitió este modelo arquitectónico a Roma y desde Roma luego sería imitadísima, tanto en la Edad Media muy poquito, pero también en el Renacimiento, en el Barroco, en el Neoclásico. Básicamente la arquitectura romana que está basada en la griega se convirtió en la arquitectura del poder y cualquier gobierno siempre construía con un estilo dórico, jónico o corintio. Bueno, a partir de esta introducción, hablar de las características formales que pues voy a intentar explicar de una forma simple, con una gran característica y luego desarrollándola un poquito más. La primera característica de la arquitectura griega que hay que resaltar, que es uno siempre se queda impresionado cuando ve los edificios, es su altísima calidad. Está trabajadísima, es un trabajo exquisito que se hacía in situ. Los autores solían ser esclavos con una altísima calidad técnica y luego hay detalles de calidad por ejemplo, este es el friso que está en el Hefestellon, en la Ágora de Atenas. Es algo que apenas se ven y aún así, aunque no se veía ni en la actualidad ni en el momento que se construyó el templo, pues dedica mucho tiempo a trabajar en detalles que apenas nosotros consideraríamos importantes. En esta calidad también tiene que ver el uso de mármoles que son muy comunes en Grecia, están cercanos, pero aún así los utilizan de forma constante. Las canteras más conocidas de Grecia son Paros, es una isla era el mármol de mayor calidad, y luego el Pentélico, que es una cantera que está cerca de Atenas y que se utilizó sobre todo para hacer el Partenón y la Acrópolis. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de altísima calidad. Esto es una base de una columna, si no me equivoco, es jónica, con su correspondiente es un toro, escocia. Aquí se ven los detalles de las engranaduras, que son impresionantes, y aquí está el capitel de este capitel jónico. Las volutas, el trabajo, todo el ábaco se puede ver que es muy fino. Está todo, vamos, como acabo de decir, la arquitectura griega se caracteriza por una altísima calidad. Cualquiera, sobre todo los estilos jónico y corintios, están trabajadísimos. Vale, la segunda gran característica que no puede faltar en ningún examen, en ninguna pregunta, en ninguna respuesta, es que es una arquitectura que es arquitrabada o adintelada. Se llama así porque esta pieza que tenemos aquí, la estoy marcando, se conoce como arquitrabe o dintel. Así que, pues esta pieza, que está colocada de forma horizontal sobre los elementos sustentantes, como son las columnas, pues es típico de la arquitectura griega. Aquí hay un debate sobre si no querían trabajar con arcos y bóvedas o no sabían. Yo he visto alguna excepción, sí que es cierto que utilizan el arco y la bóveda en alcantarillas o en edificios no nobles, pero una posibilidad muy plausible es que no quisieran hacerlo. Otra, una consecuencia de que la arquitectura sea arquitrabada y adintelada es que en los edificios predomina la horizontalidad. Y al predominar la horizontalidad, pues no parecen monumentales, aunque realmente son muy grandes. El Partenón es un buen ejemplo, pero no lo parecen. Solamente parecen monumentales en el periodo helenístico, que sí que son bastante grandes. Por ejemplo, el mausoleo de Mausolo en la ciudad de Bodrum. Bueno, luego también una tercera característica que a mí me ha parecido relevante es que la arquitectura griega suele tener elementos escultóricos que están vinculados con ella. Aparecen en los frisos, en las metopas, en los tímpanos de los frontones. Aquí tenemos a la derecha, pues que es la misma, es las famosas esculturas que estaban en el tímpano del Partenón, que si las queréis ver están en el Museo Británico. Entonces aquí se puede ver que estaban policromadas, que son esculturas también de una altísima calidad, aquí se puede ver la técnica de paños mojados de Fidias, y bueno, estas esculturas que estaban vinculadas a la arquitectura, pues repiten muchas veces los temas, porque era una forma de proyectar
pues la narrativa de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Atenas, pues los temas típicos son la gigantomaquia, el panteón del cielo del Olimpo contra el panteón de la tierra, los gigantes, la guerra de Troya, que también se conoce como Liupersis, la centauromaquia, que son lapitas contra centauros, y también la amazonomaquia, que son las amazonas contra los atenienses. Aquí tenemos que otra característica que no se suele citar, pero bueno, siempre es interesante, que es que la arquitectura griega tenía cierta policromía. No estaba totalmente pintada, pero probablemente era mucho más colorista de la que la percibimos hoy en día. Claro, los pigmentos en la piedra se han perdido, pero en algunos casos sí que se puede hacer reconstrucciones de cómo era. Luego también en la arquitectura griega, aquí me voy un poco de tema, había esculturas en lo alto. ¿Vale? Que eso pertenecería a la característica anterior. Estas esculturas en lo alto se conocen como acróteras pues, o palmetas. Entonces, esto nunca aparecerá en una imagen de examen, pero siempre está bien citarla, que en la parte de la cubierta superior, el tejado de dos aguas, pues habían esculturas también. Bueno, luego después, otra característica que tiene que aparecer sí o sí en cualquier examen, en cualquier pregunta que intenta responder a cómo es la arquitectura griega, es que seguía los principios de proporción y armonía. Los griegos estaban muy interesados en la matemática, que era una especie de disciplina muy noble, pues a través de Pitágoras, y bueno, pues realizan ajustes ópticos. Por ejemplo, hay una ligera curvatura de las plataformas o crepis, que se puede ver aquí. La separación entre el intercolumnio, que se llama, la separación entre columnas, pues iba variando ligeramente, y bueno, pues realizan ajustes ópticos para que desde lejos se viera bien. Y luego después también se dice que utilizaban el número áureo, más o menos, que es un número que mide 1,61. Esto no es del todo cierto para todos los templos, pero sí que es cierto que los templos griegos y los teatros intentan responder a los principios de la armonía y proporción. Porque dentro del contexto cultural griego, dentro de la filosofía, aquello que era formal, matemáticamente proporcionado, pues también se presuponía que era bueno, bello y verdadero. Entonces esto es una especie de presunción que tenía en la arquitectura griega y en la escultura griega. Bueno, luego después, otra característica que habría que decir es que la arquitectura griega usa órdenes arquitectónicos, que eso es una especie de canon de forma de construir que están bastante, que se repiten muchísimo y que enseguida se reconocen. Aquí se puede ver los tres órdenes clásicos, que son el jónico, el dórico, el jónico que está aquí y luego el corintio. El dórico tiene un fuste bastante más grueso, es el inicial, que aparece en el Peloponeso. El jónico tiene volutas en el capitel, es mucho más fino. Y aquí está el corintio, que se caracteriza por este capitel con hojas de acanto. Entonces, en las etapas más antiguas son un poco más rústicos, pero bueno, según van avanzando en la construcción arquitectónica, pues la arquitectura griega estos órdenes de forma constante. Luego hay una posibilidad, algunos edificios que se utilicen en vez de columnas, se utilizan columnas, pero que tienen forma de mujer, que se llaman cariátides. Si tuvieran forma de hombre, que hay muchas menos, y yo no he visto nunca ningún yacimiento con estas, se conocen como atlantes. Y luego después, estos órdenes arquitectónicos, tampoco estaría mal citar en un examen que fueron canonizados o puestos por escrito por los llamados tratadistas del Renacimiento. Los más conocidos son Alberti, Palladio, aunque hay otros. Y bueno, en el Renacimiento fueron conscientes de que se repetían los órdenes y inventaron todo tipo de nombres para los alumnos que se los aprendieran. Esta es la típica imagen que aparece en un libro de texto y se puede ver aquí pues, el estilóbato, que está en la plataforma de crepis, el fuste, que es la parte central de la columna, el capitel, el entablamento, el frontón, la crótera. Entonces, este tipo de grabados se hicieron en el Renacimiento, en el Barroco, y a partir de entonces la gente que estudia arquitectura pues los ha tenido que memorizar y conocer. Aquí se puede ver arquitrabe o dintel. Si nos acordamos, por eso se le llama que es una arquitectura arquitrabada o adintelada. Bueno, hemos visto de forma muy rápida, siento la velocidad, pero bueno, ahí si una persona pues siempre se puede parar. Ahora voy a hablar de las tipologías de los templos, de las tipologías de la arquitectura griega. Y voy a hablar básicamente de dos tipologías, que es el templo y los teatros. Entonces, sobre los templos hay algunas ciertas nociones básicas que pueden ser muy útiles a la hora de hacer un comentario de un templo si no tenemos una idea pues demasiado específica de cómo es ese templo. La religión griega básicamente era tradicional y cívica. Los sacerdotes eran hereditarios, pertenecían a familias nobles y básicamente era una religión preferencial, tenía los puestos de honor en las procesiones. Entonces, a menudo, esto es parte del Renacimiento y del Barroco, pues nos han quedado las historias más ridículas de Zeus, de Afrodita, de Júpiter, en su versión griega o romana, nos han quedado las historias más ridículas, pero probablemente la religión griega fuera mucho más coherente y tuviera cierto más sentido de la que nos aparece en la mitología, porque aparece en la historia del arte. Los templos básicamente no estaban concebidos para rezar, sino que era una especie de casa del dios. Había una escultura del dios dentro, que no tenía, por lo que yo sé, un carácter sagrado, aunque no se podía tocar o robar,
Y bueno, básicamente las ceremonias se realizaban fuera. Por eso los templos griegos, los aspectos formales de fuera están mucho más trabajados que los interiores. Y luego después en los templos griegos, todos ellos, o casi todos, pues tenían una especie de almacén, o a veces era en la nave central o cela, donde se colocaban los exvotos o ofrendas. Cuando se recibían ofrendas en las procesiones, se almacenaban pues en el almacén. Por ejemplo, en el opistodomo del Partenón se guardaban las ofrendas de lana que llevaban las vírgenes en la procesión de las Panateneas. Y luego después estos templos nunca hay que entenderlos en solitario, sino que hay que entenderlos dentro de conjuntos monumentales, santuarios o témenos. Aquí tenemos un ejemplo del santuario más conocido del mundo griego, es el santuario de Olimpia. Entonces se puede ver que el templo está aquí, este es el templo de Zeus, una reconstrucción, pero no solamente es el templo de Zeus, sino que aparte aquí está el templo de Hera, aquí hay una fuente, aquí hay como tesoros para las ofrendas recibidas, y entonces el conjunto, todo este espacio monumental se conoce como témenos o santuario, y los templos estaban dentro, además estaban más protegidos, había sacerdotes que vivían cerca, y es mucho más racional entenderlos de esta manera. Este es el recinto complejo sagrado del santuario de Olimpia. Aquí tenemos una imagen de esos templos como eran por dentro. El que mejor se conserva es un templo conocido como Teseion o Festellon, que más o menos pertenece al periodo de transición entre la época arcaica y la época clásica, que se conserva en bastante buen estado, y es el único templo que conserva las tres partes canónicas de los templos. Aquí tenemos la pronaos o antenaos, la cela o naos, que era el espacio central, y aquí el opistodomos o almacén que os he hablado antes. Es un templo de disposición períptera, pues responde al orden dórico, se ve aquí muy bien la plataforma o crepis, el fuste con los tambores, aquí el capitel, aquí está el arquitrabe, friso, que tiene metopas y tríglifos, y aquí la cornisa. Es un templo magnífico, se encuentra en el Ágora de Atenas y lamentablemente no se puede visitar por dentro. Bueno, aquí hablar un poquito más de los santuarios. Entonces, algunos, por ejemplo, más conocidos es el de Delfos, que queda en el teatro, el santuario de Asclepios, donde está el teatro de Epidauro, el santuario de Olimpia, que os he puesto antes, que no queda absolutamente nada, y luego la Acrópolis de Atenas se puede entender que es un santuario témenos de la ciudad de Atenas. Bueno, ahora hablaré un poquito de los teatros. Es una reconstrucción del teatro más conocido del mundo griego, el más grande, que estaba en el santuario de Asclepios, que es el teatro de Epidauro. Tiene una capacidad de 15.000 espectadores, se puede ver que era enorme, y aquí se puede ver que es el teatro más conocido y más importante del mundo griego. Estos teatros tienen una función lúdica, pero también religiosa. Se hacían ceremonias religiosas dentro, estaban más asociados a los ritos dionisíacos, aunque también puede haber alguna ceremonia en honor a Apolo, que es el otro gran dios que era bastante importante en Grecia. Luego después los dos géneros son la tragedia y la comedia. Se aprovechan el relieve, al contrario que los romanos, que suelen utilizar más ladrillos y son más artificiales. Los teatros griegos suelen aprovecharse del relieve para construir. Y luego las partes típicas, que luego aparecerá en la imagen, son las gradas, que lo tenemos aquí, que se conocen genéricamente como cavia, la escena, ¿vale? Que tenemos, estoy marcando aquí, que podía ser de madera o de piedra, que cerraba un poco el teatro, el proscenio, que es donde se actúa propiamente dicho, y luego una especie de espacio semicircular o circular que se conoce como orquestra. En época romana semicircular, en los griegos tienden a hacerla como más circular, pero bueno, cada teatro es diferente. Aquí se puede ver el de Epidauro. Entonces se puede ver las partes, la cavia, que está aquí, se puede ver también la orquestra, que está aquí, luego después el proscenio, que es esta parte, y luego después la escena, que no se conserva. Entonces podemos suponer que era de madera, que era de piedra, o se ha perdido con el tiempo. Y luego si uno camina por aquí, porque la gente va a Epidauro y solamente ve el teatro, pues uno puede estar un rato andando, porque es un espacio enorme. Es el santuario dedicado a Asclepio, donde la gente que iba a curarse, pues tomaba los baños y hacía ceremonias ante el dios de la curación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del teatro de Dionisios o de Dioniso, que está en Atenas, está en las faldas de la Acrópoli, ya que es un detalle del teatro, porque en todos los teatros la norma fundamental es que los espacios están más cercanos a la orquesta son para la gente más importante de la ciudad. Aquí se puede ver claramente que este asiento, supongo que pondría una especie de cojín o algo, pues es para la persona más importante, incluso tiene relieves y tiene una especie de garras de león para definir el asiento. Aquí tenemos ejemplos del teatro de Epidauro, donde se pueden ver las tres partes, ¿no? El camino que está por aquí, el peripato, servía para que la gente más humilde pues, se colocara. Obviamente la gente más humilde estaba arriba y la gente más importante debajo. Se pueden ver las partes perfectamente del teatro. Aquí tenemos una cerámica donde se puede ver cómo era la escena, y aquí tenemos una reconstrucción de una escena, porque se han conservado bastante poquitas,
Sobre todo se han conservado de época romana, pero de época griega quedan bastante menos. Bueno, he hablado de las características formales, he hablado de dos tipologías, que son los templos y los teatros. Ahora voy a hablar del urbanismo, que es cómo están distribuidos los edificios en los entornos urbanos. Aquí tenemos una imagen de la Acrópolis de la ciudad de Atenas, pero la ciudad de Atenas es muy mal ejemplo para hablar de urbanismo porque se conserva muy poquito. Toda esta parte está muy urbanizada, con edificios modernos, con lo cual, pues para hablar de urbanismo tenemos que ir un poco a las ciudades griegas de Turquía, de Asia Menor, que hoy en día no están urbanizadas. Bueno, en los primeros tiempos el plano era irregular, es decir, construían y colocaban los edificios como consideraban conveniente, entonces, muy parecido al urbanismo medieval o islámico, pero bueno, desde época arcaica los griegos utilizan planos ortogonales en retículas, haciendo una especie de red, y estos planos ortogonales o en retícula, según la tradición, fueron inventados o diseñados por un sabio griego llamado Hipódamo de Mileto, que lo utilizó en la ciudad de Mileto porque vivía allí. Luego después hay otras, Prienne, Pérgamo, Alejandría, ahora mismo veremos algunos planos. Entonces, el plano hipodámico, que es en plano ortogonal o de retícula, fue inventado por los griegos, obviamente es lógico porque responde a los principios de armonía y proporción, y bueno, pues es el típico plano griego que normalmente intentan seguir porque es un plano funcional y que sirve. Aquí tenemos algunos planos. Esta es la ciudad ahí si no me equivoco, es de Mileto, que está aquí, se puede ver el plano, que tiene forma de retícula, que es el plano hipodámico. Luego después hay espacios urbanos, como el ágora, los templos, obviamente, y este es un plano de una ciudad un poquito menor, es muy pequeñita, que está en Turquía, que es Prienne, donde se puede ver también que la ciudad está diseñada de una forma racional, con un plano ortogonal, y se puede ver también aquí la retícula. No solamente esta, porque en otras ciudades, como Alejandría, Alejandro también sigue el mismo plano. Entonces, la ciudad de Alejandría, que es donde mandaba una élite greco-macedónica, una élite, la mayoría era egipcia, pues siguen los planos de reticular, que por otra parte eran más funcional. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente edificios del entorno urbano. Si los colocara en un examen, hablaría brevísimamente de ellos y simplemente los citaría. Esto es un edificio muy típico del urbanismo griego que se conoce como estoa. Aquí tenemos la estoa de Átalo, que está en el siglo II, que es una especie de pórtico, tenía funciones mercantiles. Había más, por ejemplo, había otra cerca de la Acrópolis y otra muy cercana. Esta es la que mejor se ha conservado, aunque la restauración, como se puede ver aquí en la foto, es bastante intensa. No sé hasta qué punto lo que vemos aquí es real. Pero bueno, la estoa es un sitio mercantil y el nombre ha tenido mucho éxito porque en una estoa, la ciudad de Atenas, se reunían los filósofos estoicos y entonces discutían ahí sobre sus asuntos filosóficos, con lo cual los filósofos estoicos son los que se reunían en la estoa de Atenas, no en esta, en otra. Se puede ver una imagen, se puede ver que está muy restaurada. Y bueno, si nos preguntaran esto en un examen, pues básicamente utilizaríamos el lenguaje arquitectónico que ya conocemos. Plataforma de crepis, columnas con fuste por tambores y estriado, capitel de orden corintio, aquí está el arquitrabe, aquí está el friso que tiene metopas y aquí están los tríglifos, que da pie a una cornisa, que da pie a un nivel superior. La arquitectura griega es bastante canónica, se repite mucho, la originalidad no es su punto fuerte, sino que es el orden, la proporción y la simetría. Otro espacio de la ciudad importante es el ágora. Este es un ágora de la ciudad de Asos. Esto es el ágora de la ciudad de Atenas, que eran espacios, pues, obviamente, para la vida urbana. Entonces, algunas de esas ágoras, que no se conserva casi ninguna, solamente hay reconstrucciones, pero una de las que se conservan, que es de época ya helenística, es la puerta del ágora de Mileto. Está en el Museo de Pérgamo en Berlín y se puede ver que era realmente espectacular. Otro edificio de las ciudades griegas que se conserva muy poquito es el Boleuterion, espero haberlo pronunciado bien, que era el lugar del ayuntamiento de la ciudad, la Boulé, donde la ciudadanía, sobre todo en las democracias, pues tomaban decisiones. Aquí se puede ver el de, si no me equivoco, es el de Prienne, y aquí hay una reconstrucción de cómo sería. Muy humilde, tiene una especie de forma, bueno, un espacio para discutir. Era el espacio de decisión urbana. También había altares, que en un principio eran muy pequeños, pero algunos, como el altar de Zeus de Pérgamo, que explicaré un poquito más tarde luego, pues eran enormes, y luego era un altar que es una mesa de sacrificio. Entonces hay que entender que el altar estaban fuera. En este caso, los sacrificios se celebrarían aquí. Eran bastante pequeños en un principio, excepto en época helenística, que se hacen más monumentales. Bueno, otros edificios que voy a pasar muy por encima son las fuentes. Esto se llama el ninfeo, se llama así porque había ninfas. Estaba en Mileto, obviamente es una reconstrucción. También había monumentos.
Esta, en mi humilde opinión, está en un lugar muy bonito en Atenas, pero es la linterna de Lisícrates, es uno de los monumentos menos bonitos del arte, de la arquitectura griega que conozco, pero bueno, también es parte de la arquitectura griega. Y luego edificios también para la educación. Aquí tenemos dos que quedan muy poco, pero por lo menos hay que citarlos. El gimnasio es el lugar de educación de los jóvenes, de los efebos, que eran jóvenes chicos. Las mujeres tenían un espacio destinado para ellas donde podían salir poco o nada. Y luego en estos gimnasios, pues había también un espacio que se llama la palestra, que era un lugar de lucha, un espacio central, donde los jóvenes peleaban entre ellos o hacían prácticas de lucha. Este es el de Olimpia, se conserva muy poquito, como se puede ver, pero bueno, hay que saber que el gimnasio es el lugar de educación y la palestra el lugar de lucha. Otros edificios son, por ejemplo, pues los edificios domésticos, que se conservan mucho en la isla de Delos, el barrio del teatro, y bueno, aquí se puede ver una reconstrucción, como eran. Normalmente tienen un patio interior, en el suelo tenían mosaicos, y bueno, esto es lo que poco que queda de la isla de Delos. Y luego otros edificios que no se conservan, por ejemplo, arsenales, donde se guardaban las armas, astilleros, donde se construían los barcos, odeones, que sí que se conserva, el de Herodes Ático en Atenas, pero bueno, que no lo he mostrado. Luego tumbas monumentales. La más conocida es el mausoleo de Mausolo en Asia Menor. Luego el faro, el más conocido es el faro de Alejandría. Y luego los colosos, como el famoso coloso de Rodas, que se conservan testimonios de la época, que era un gigante dedicado al dios Helios o del sol, que estaba, si no me equivoco, hecho en bronce, que se ha perdido. Bueno, hemos hablado de las características formales, hemos hablado de las tipologías, hemos hablado del urbanismo, que es ortogonal, y de las tipologías de edificios en la ciudad, y ahora voy a hablar de las etapas de la arquitectura griega de forma muy, muy sencilla. Simplemente es dar algún rasgo, característica y algún ejemplo. Primero hablar de las culturas prehelénicas, que técnicamente no es arquitectura griega. Las culturas prehelénicas son antiquísimas. Si no me equivoco, hablo de memoria, la cultura cretense, Creta está aquí, que es una isla, es del siglo XV-XVI a.C., es la vía de comunicación de la influencia egipcia al mundo griego. Es una cultura muy dinámica, muy interesante. Y luego tenemos la cultura micénica, que tiene lugar aquí en el Peloponeso, que es del siglo X, XI, IX a.C. Entonces, están muy desconectadas de la arquitectura arcaica o clásica griega. Pero bueno, si se cita en un examen no estaría mal. Las culturas prehelénicas, esto es por ejemplo un ejemplo de la cultura pretense, pues aquí hay un ejemplo arquitectónico. El más conocido es el Palacio de Knossos, que como el descubridor, que era un arqueólogo inglés llamado Arthur Evans, pues vio el laberinto, lo asoció enseguida al mito del Minotauro, porque se supone que Minos fue rey de Creta. Entonces el señor Arthur Evans, el arqueólogo, desde principios del siglo XX, pues hizo una restauración bastante intensa o agresiva. Estas columnas, por ejemplo, pues no pegan, en mi opinión, demasiado. No sé hasta qué punto serán auténticas o no, pero bueno, esto es lo que queda del Palacio de Knossos. Como se puede ver, hay un cierto parecido con la arquitectura griega, que es arquitrabada, pero hasta ahí llega el parecido. Algunos elementos de la cultura prehelénica cretense pues son los mosaicos, la cultura del toro, que se puede ver aquí. Esto es un fresco llamado la Parisina, entonces podemos deducir que, vamos, los templos griegos también tendrían frescos de estos parecidos. Y luego hablar un poquito de Micenas, la cultura de la Ilíada. Es un poco más reciente, pues la peli de Brad Pitt de Troya, y es la cultura, básicamente una cultura de guerreros que tuvo lugar en el Peloponeso. Su centro arqueológico es Micenas. Aquí está pues el espacio más conocido, que es la Puerta de los Leones, y se piensa que el Megarón, o Megarón, no sé cómo se pronuncia, el Palacio Micénico es un poco el precedente más antiguo, un precedente directo de la arquitectura griega. Bueno, aquí hay una reconstrucción de un Megarón, de un Palacio Micénico, no sé hasta qué punto la arquitectura griega que viene después. Micenas y el resto de yacimientos fueron destruidos en el siglo 8 o 9 por la invasión doria, que se conoce como la época oscura. Entonces es posible que no haya conexión entre la arquitectura griega arcaica y la cultura micénica. Aún así, siempre está bien citarlo, la Puerta de los Leones en Micenas y el Megarón o Palacio Micénico. Bueno, ahora hablar de la arquitectura griega arcaica. Entonces, en la época arcaica es más o menos el siglo VII, siglo VI, siglo antes de Cristo. Es una época de expansión. Aquí se puede ver cómo se coloniza la Magna Grecia, el sur de Italia, las colonias las colonias no, las ciudades griegas del Asia Menor como Éfeso, Mileto, Halicarnaso ya están desarrolladas. Y aquí está pues la cultura doria del Peloponeso. Es una época de expansión, se puede un poco hacer la metáfora de la juventud. Y bueno, en esta época los templos pues siguen normalmente el estilo dórico y el jónico. Dórico en la zona del Peloponeso y en Italia, y el jónico en la zona de Asia Menor. Y si yo tuviera que citar algún ejemplo, el que más me gusta a mí es el complejo de Paestum, donde está cerca de Nápoles, bueno, cerca,
Está más o menos cerca de Nápoles y se pueden ver templos griegos construidos de una colonia que se llama Posidón o Posidonia allí, que responden al modelo arcaico griego. Pues son templos normalmente de estilo dórico, con un perfil bastante sencillo, el ábaco es bastante grande para evitar terremotos, y bueno, son templos muy, muy sólidos que están bastante bien conservados y bueno, en este caso en el complejo de Paestum. Se puede ver aquí que los rasgos de la arquitectura arcaica predomina el dórico en la zona del Peloponeso y en Italia y el jónico en la zona del Asia Menor. Aquí hay otro ejemplo de templo que está a medio camino entre la etapa arcaica y la clásica, es el templo de la Falla en Egina, que es absolutamente espectacular, una islita cerca de Atenas, y bueno, luego después la isla de la Falla pues sería parte del imperio ateniense. Se puede ver como es un templo muy bien construido, que tiene aún así pues un estilo dórico, aquí ya utilizan el énfasis y bueno, hemos hablado de arquitectura arcaica, que hay que decir que es más sencilla, dórico y jónico, y es un periodo de expansión. La arquitectura clásica, si nos preguntan sobre ella, es fácil de dar ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el templo de Atenea Nike, que se encuentra aquí, aunque no lo veo muy bien, el de Erecteion, que está aquí, y el famoso Partenón, que está aquí, que se ve clarísimamente. Son ejemplos de arquitectura clásica que se puede decir que es un momento donde el arte griego ha alcanzado su madurez. Otro ejemplo que podéis citar es el templo del Cabo Sunion, que me hace bastante gracia porque es un templo dedicado a Poseidón. En la lucha de Atenea y Poseidón por ver con quién se quedaba la ciudad de Atenea, pues ganó la ciudad de Atenas, ganó Atenea, pero bueno, a Poseidón, que es dios del mar, le construyeron un templo espectacular, como no, en la costa, en el Cabo Sunion, que tiene una de las mejores puestas de sol de la historia. Aquí está el templo, que es de estilo pues ya de época clásica y bueno, no se conserva muy bien, pero bueno, la puesta de sol hace que sea uno de los templos más bonitos del mundo griego. Este templo también es famoso porque un poeta inglés llamado Lord Byron, aquí se puede ver cómo hizo un graffiti antes de morir. Lord Byron fue a luchar por la independencia de Grecia, bueno, le dio tiempo a visitar el templo, a hacer el graffiti y luego murió poco después. Entonces el templo de Poseidón del Cabo Sunion es otro ejemplo de arquitectura clásica. Aquí tenemos una maqueta de la Acrópolis de Atenas y bueno, aquí el Partenón está aquí, el templo de Atenea Nike que está aquí, que es anfipróstilo, aquí están los propileos y aquí está el Ecteion. Bueno, aquí tenemos ejemplos un poco más claros. El templo de Atenea Nike está aquí, que es anfipróstilo. Se puede ver aquí como la piedra de sillería está magníficamente trabajada y aquí el Erecteion, que es un poquito que se que está basado sobre un templo anterior que era mucho más antiguo y tiene esa forma porque probablemente fuera, bueno, probablemente no, seguro, era el lugar más sagrado de la Acrópolis. Ahora finalmente para acabar la arquitectura helenística. Como bien sabemos, durante la época helenística Alejandro Magno conquista el mundo y cuando muere, pues el imperio que había construido pues se divide. Entonces en esta época la cultura griega se convierte en hegemónica, domina en muchos países, en muchos reinos del mundo y hay diversos centros culturales. Tenemos en Atenas, que está aquí, otro centro cultural importantísimo es Pérgamo, otro que está más abajo será Alejandría y luego también Rodas. Entonces hay diferentes centros culturales y es una época que se puede decir de forma así muy sencilla que la arquitectura griega es más monumental, hay edificios más grandes, es la época en la cual se construye el Coloso de Rodas, el mausoleo de Mausolo. También se puede decir que es más compleja, que hay una cierta barroquización, por ejemplo se construyen frontones partidos, columnas gemelas agrupadas de dos en dos. Es una época que enlaza con la época romana, a veces no sabemos lo que estamos viendo, si es arquitectura griega o romana antigua, y luego después que los modelos griegos de construcción se imponen en el mundo romano. Un ejemplo que podemos dar es el templo de Zeus, que es de estilo corintio en Atenas, pero bueno, lo que os voy a mostrar es el altar de Zeus de Pérgamo, que podemos ver aquí. Es un altar monumental, colosal, que estaba en la ciudad de Pérgamo y es una de las grandes obras de arte pues, de la arquitectura helenística. Actualmente se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín, que llevan como 7, 8 o 10 años restaurándolo. Fueron comprados, por lo que yo sé, legalmente al Imperio Otomano, aunque siempre hay duda con esto, y bueno, estaba hecho en altura para ser visto desde la ciudad, era colosal para ser un altar, absolutamente pues no normal, era enorme. Y luego después una cosa muy curiosa es que el friso, esto es un poco la barroquización, en vez de colocarlo arriba como tendría que estar aquí, pues lo colocan debajo. El programa narrativo lo colocan cerca, son esculturas de altos relieves potentísimas y muy expresivas, y el tema es la gigantomaquia, que es uno de los temas clásicos de la arquitectura griega que os he citado. Las escaleras son monumentales. Y luego después se cita que una de las piezas, uno de los escenas del friso del altar de Zeus de Pérgamo, que es aquí la diosa Atenea está cogiendo a un gigante de los pelos y la diosa la tierra Gea pide piedad por su hijo, probablemente inspiró a los autores del Laoconte que se encuentra en el Museo Vaticano.
Aquí se puede ver a la diosa Atenea como pues, es una obra muy expresiva, pues utiliza esa característica esa pasión que los griegos denominaban pathos, es una obra muy potente. Y bueno, aquí se puede ver el templo, la reconstrucción del altar de Zeus de Pérgamo completa. Esta es la gigantomaquia es enorme, tiene un montón de escenas, pero esta es la más conocida. Aquí tenemos un ejemplo de las puertas de Mileto que he hablado antes, donde se puede ver un ejemplo de barroquización. Aquí las columnas se encuentran sobre podio, que esto es típico del mundo romano. Se pueden ver aquí una especie de orden mixto, también es típico. Aquí el frontón se puede ver que está partido, además conscientemente. Entonces lo que se conoce como barroquización. Y se puede ver que es de época romana, porque aquí ya se utilizan arcos de medio punto. Ya se ha perdido esa característica que se conoce como sistema arquitrabado o adintelado. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, espero que os haya servido y hasta aquí hemos llegado.